Hola, en este video voy a mostrarles a explicar el tema de interrupciones tal como lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, ya teniendo claro un poco lo que es una interrupción, cuál es la dinámica que sigue un programa al ejecutarse una interrupción, vamos a revisar cómo se manejan o cómo se trabaja con las interrupciones aquí en lenguaje C. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo código fuente. Buscamos una carpeta donde guardarlo. Entonces voy a llamarle rutina principal, ejemplo, interrupciones.c. Voy a crear un archivo de variables de una vez, un archivo donde voy a almacenar mis variables, ejemplo, interrupciones.c, y de una vez un archivo donde voy a guardar mis funciones. Bien, entonces empezamos escribiendo o incluyendo el archivo de cabecera del microcontrolador 16F 84A.h. escribimos la configuración o los bits, la configuración de los bits o los fusibles. Trabajo con un cristal de 4 megas, no voy a habilitar el perro guardián, voy a habilitar el power timer y no voy a proteger el código contra escritura. Vamos a definir con qué reloj vamos a trabajar para la rutina del delay. En este caso, un reloj de 4 megas. Creo mi función main, mi función principal. Incluyo los archivos que acabé de crear, variables, en bajo, ejemplo, interrupciones.c, y el archivo funciones. Listo, voy a crear mi ciclo infinito una vez aquí. Bien, y con esto ya podría compilar. Entonces vamos a crear nuestro proyecto, new create project, y nos pide el código fuente, la rutina principal, el micro con el que vamos a trabajar, 16F84.A, 84A, perdón, 16F84A, aquí está. Aplicamos, guardo los cambios, compilo. Ok, 0 errores, 0 warnings. Voy a ir acá a use toolbar y abro todos los archivos. Se me abre el archivo del microcontrolador, el archivo de cabecera del microcontrolador. Bien, voy a crear una función. Abro mi archivo de funciones que se llame inicialización. Bien, y aquí la llamo
Entonces en esta función de inicialización voy a configurar el puerto como entrada. Bueno, aquí yo tengo un micro 16F877. Vamos a trabajar con este 16F877. Simplemente es cambiar el código ahí, compilar y listo. Cargo el código, cristal de 4 MHz, rutina principal, ejemplo interrupciones, carguemos el .conf. Okay. Bien, entonces voy a trabajar con la interrupción externa RB0. Eso quiere decir de que este pin B0 va a estar configurado como entrada. Listo, y los demás vamos a dejarlos como salidas. Entonces para hacer eso vamos a decirle set-tris-puerto B 0x01. Eso quiere decir de que va a ser la configuración va a ser la siguiente: los 4 últimos como salida y este primer bit, que es el bit RB0, va a ser entrada. Bien, entonces colocamos aquí en RB0 como entrada. Podríamos decir aquí que inicializa el puerto output -b entre paréntesis 0 para que me inicialice el puerto con ceros. Seguido a eso voy a abrir mi archivo de variables, voy a trabajar con la directiva use fast-io del puerto B. Listo. Bien. Entonces hasta ahí puedo compilar. Presiono F9 para compilar. Y vamos a ver de que nos va a configurar el puerto B, todos los pines como salida excepto el pin R0. Ahí está, miren que arrancan con unos valores cualquiera, pero yo le voy a decir que me coloque todos los pines en 0. Ahí están los pines de salida. El pin RB0 no cambia de color, es decir, no lo pone en 0. ¿Por qué? Porque este está configurado como entrada. ¿Listo? Bien, entonces para eso tendríamos que conectar una entrada. Por ejemplo, un logic state. Y lo conectamos ahí. Listo. Ahí tenemos ya nuestra entrada. Vamos a hacer un programa muy sencillo, vamos a decir, vamos a trabajar con esta directiva que es define. ¿Para qué? Para yo darle nombres a unos bits de los puertos, o a un bit, por ejemplo, LED, y ese LED va a ser el pin B7. ¿Listo? Entonces yo podría decir aquí output load o apague a LED, y aquí podría decir hide output hide a LED, y aquí un delay en milisegundos de 200. Entonces, ¿qué hace este programa? Me apaga el LED,
espera, enciende el LED, espera y vuelve y se repite. Entonces ahí está, prende y apaga el LED. Bien, ahora vamos a crear una variable entera que se llame contador, arrancar en 0, y aquí yo voy a preguntar si input el pin B0 es igual a 1, entonces contador más incrementa contador si el pin B0 está en 1 o si presionaron el pulsador. Doy pause y voy a abrir acá en debug, wash window, aquí está. Voy a arrastrar la variable contador y voy a decir que me la muestre como entero sin signo, barra play. Entonces miren que cuando yo pulso, ahí está el contador. ¿Por qué se va incrementando solo? Porque el pin se mantiene en 1. Voy a cambiar este pulsador por ese Logic State por este Logic Toggle para que podamos ver mejor. Entonces miren, presiono 1, 2, 3, ahí se perdió un pulso, ahí también, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, como pueden ver, yo tengo que presionar durante cierto tiempo o tener presionado durante cierto tiempo el pulsador para que se pueda ver incrementado el conteo. Si lo presiono muy rápido, miren que el conteo se pierde. Hay pulsos que no los alcanza a contar el microcontrolador. ¿Y eso a qué se debe? A que posiblemente el programa esté metido aquí dentro de estos delays cuando se presenta un pulso. Cuando se sale de ese delay y viene nuevamente a preguntar acá, pues posiblemente ese pulso ya ha desaparecido y no entra aquí, es decir, no incrementa el contador. Entonces se estaría perdiendo ese conteo. Ahora, si yo exagero esos delays, los pongo más grandes, pues la cosa va a ser peor, porque tendría que prácticamente casi que yo tener pulsado o presionado el pulsador durante 4 segundos para que pueda entrar al if. Miren, pulso, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulsé 15 veces y mire el valor que tomó contador. Es decir, que no me contó las cantidades de veces que yo presioné. Tengo que yo tener presionado el pulsador durante bastante tiempo para que ahí sí me cuente. ¿Cuánto es ese bastante tiempo? Pues casi 4 segundos. El tiempo que dura los delays. Ahí está. De hecho, eso lo podemos ver teniendo en cuenta aquí el contador del simulador. Voy a presionar.
a los 48 segundos, es decir que a los 52 segundos va a poder detectarme otra vez, ahí está, que está pulsado o está presionado el pulsador. Entonces al hacer o al trabajar el conteo o hacer el conteo de pulsos o de eventos a través de esta técnica que se llama pooling, es decir, estar evaluando si está presionado un pulsador, pues corremos el riesgo de que se nos pierdan los conteos debido a la ejecución del resto del programa principal. Es por esta razón de que estos eventos externos, como en este caso estos pulsos que vienen por fuego, están presentes o se generan afuera del microcontrolador, son eventos externos, se manejan a través de interrupciones. ¿Listo? Entonces habíamos dicho en clase que para trabajar las interrupciones debíamos habilitarlas. Nos vamos al archivo de cabecera del microcontrolador, vamos hasta el final y aquí nos dice enable o disable, habilitación o deshabilitación de interrupciones. ¿Qué interrupciones tenemos? La externa, la interrupción asociada al pin B4, B5, B6 y B7, ¿cierto? Perdón, esta es la del timer 0, interrupción asociada al timer 0, a la parte alta del puerto B, a la externa, a la EEPROM, y este in timer 0 prácticamente es esta misma RTCC. De hecho, miren que tienen la misma codificación. Bien, entonces voy a habilitar la externa. Entonces, ¿qué escribimos? Enable interrupts. Entonces, enable interrupts, PTS, interrupción externa. Listo. Y también decíamos que teníamos que habilitar el bit o el enable general de las interrupciones, que en este caso este llamado global. Entonces escribimos aquí global. Bien, ahora esta interrupción externa nosotros podemos configurarla por flanco de subida o por flanco de bajada, de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta función, y vamos a decir que es de flanco de subida, de area to height. Listo. Entonces al hacer esto ya tendríamos habilitada nuestra interrupción. Ahora recordemos que una interrupción, cuando se genera una interrupción, se atiende o se ejecuta una función asociada a esa interrupción. Entonces vamos a crear una función aquí, aquí llamada atención interrupción externa. ¿Listo? ¿Y cómo identificamos de que esta función es la que va a estar ligada a la interrupción externa? Pues lo hacemos a través de la directiva in-heads. Bien, y aquí voy a decir contador más. Entonces observen que aquí yo no tengo que preguntar si el pulsador está presionado, porque yo sé que si esta función se ejecuta es porque se genera una interrupción que está asociada al pin B0, es decir, que
presionaron el pulsador, o hubo un flanco de subida en el pin RB0. Listo. Entonces compilo y vamos a dar play. Observen que los delays siguen estando a 2 segundos. Es por eso que la visualización del LED, de encendido y apagado del LED, es lenta. Pero miren lo que pasa al presionar yo el pulsador. Bien, pues aparentemente no está contando. Miren este caso tan interesante. Al yo agregar más código en nuestro programa, la dirección de la variable contador cambió. Ya no es 20, sino que es 27. Es decir, de que esta variable que estábamos viendo aquí ya no es una variable actualizada. Hay que tener mucho cuidado con esto y estar mirando constantemente que las variables se mantengan en la misma dirección. Si no es así, pues podríamos pensar de que el programa está mal. Entonces lo que hacemos es simplemente borrar esto y arrastrar otra vez a nuestra variable con la dirección actualizada. Bien, vuelve y juega. Miren que en la simulación o el encendido y apagado del LED está lento debido a los delays, pero miren lo que pasa cuando yo presiono el pulsador. Voy a colocarlo en entero sin signo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora sí me hace la cuenta como debería ser. ¿Listo? Y miren que a pesar de que el microcontrolador esté metido aquí dentro de estos delays tan largos, pues no importa, porque al generarse una interrupción, lo que sucede es de que él se sale de esto que está aquí y automáticamente viene y me atiende este evento. Entonces no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Bien. Entonces esta es la ventaja de poder nosotros trabajar con las interrupciones. Bien, esto para la interrupción externa RB0. Ahora supongamos que nosotros queremos trabajar con la interrupción externa asociada a los 4 últimos bits del puerto RB. Sería RB4, RB5, RB6 y RB7. ¿Listo? Bien, entonces voy a sacar este que está aquí. No, pero mejor voy a sacar un botón, que sería un pulsador tal cual como los encontramos nosotros en la vida real. ¿Listo? Bien, en teoría nosotros tendríamos que conectar esto a 5 voltios para poder enviarles acá a los pines de entrada un 1 si quisiéramos. ¿Listo? Normalmente este pin
RB, esta parte del puerto o estos bits RB4, RB5, RB6 y RB7 tienen asociado algo llamado unas resistencias pull-up, es decir, que internamente el microcontrolador tiene unas resistencias que van conectadas a VCC y a los pines del microcontrolador, y esas resistencias a su vez internamente están conectadas a VCC o 5 voltios. Al tener esa configuración interna, es decir, por este lado ya tener 5 voltios, por acá necesitaríamos conectar pues 0 voltios o tierra para cerrar el circuito. Listo, entonces ya no tendríamos que conectar esto a VCC para poder enviar un 1, porque los pines siempre estarían en 1, y simplemente sería conectarlos a tierra para que cuando yo pulse se genere un 0. Es decir, siempre van a estar en 1 estos pines, y cuando yo pulse o presione cualquiera de estos pulsadores se va a generar un 0. Bien, ¿cómo habilitamos estas resistencias internas pull-up? Vamos a nuestro archivo de cabecera y vamos al inicio. Miren que aquí al inicio están los puertos, están las funciones asociadas a las entradas y salidas, y por acá dice port X pull-ups. Copiamos. Bien, puerto X, en este caso el puerto es el puerto B, y vamos a decir que esto va a ser true, es decir, que esto es verdadero, que las resistencias pull-up van a estar activas. Ahora, si estos pines van a ser de entrada o van a estar asociadas a una interrupción y van a estar conectadas a esos pulsadores, pues esos pines tienen que ser de entrada, es decir, de que esto cambiaría. Los últimos 4 serían entrada, o sea que esto lo tengo que cambiar por una F. Entonces ahí tengo esto sería F1. ¿Listo? Bien. Y miren lo interesante de utilizar la directiva define, es que yo puedo aquí cambiar fácilmente el puerto por donde, o el pin donde yo voy a conectar el LED. Ahorita voy a decir que va a ser B2, y no tengo que modificar acá el código, porque ya LED sabe que va a ser por el pin, o el programa ya sabe que LED está asociado al pin B2. Entonces es muy fácil hacer estos cambios. Bien, entonces ya habilité mis resistencias pull-up. Vamos a compilar. Vamos a dar pause. Perdón, antes de eso vamos a conectar estos pulsadores, no los he conectado. Pause. Y vamos a hacer simulación paso a paso. Presionamos aquí, ya sabemos que estos son los de simulación paso a paso. Entramos a inicialización, configuramos el puerto B, ¿cierto? Miren que me dejó los pines, la parte alta
como grises, es decir, como entradas, y hasta que no habilite las resistencias pull up no me va a colocar estos pines en 1. Entonces habilité las resistencias pull up y ya quedó en 1. Habilito configuro la interrupción RB0 como flanco de subida, habilito la interrupción externa y habilito la global, y viene y se ejecuta el programa principal, que es encender y apagar el LED. Observen que al estar estos pines en 1 debido a las resistencias pull up, cualquier pulsador que yo presione pues me enviaría o me pondría ese pin en 0. Entonces de esta forma yo podría saber qué pin, qué bit de esta parte del puerto fue presionado o cambió de estado. Bien, ahora vamos a habilitar la interrupción asociada a esta parte del puerto, que se llama la interrupción RB. Entonces vamos a comentar aquí interrupción, habilito la interrupción asociada al pin RB0, entre paréntesis, interrupción externa. Acá habilito la interrupción asociada a los pines RB4, RB5, RB6 y RB7. RB5, RB6 y RB7. Bien, y habilito o activo el enable general de interrupciones. Acá configuro la interrupción RB0 por flanco de subida. Acá habilito las resistencias pull up. Bien, entonces como pueden observar ya estoy trabajando con dos interrupciones, con la interrupción RB0 y la interrupción asociada a los pines B4, B5, B6 y B7. Eso quiere decir de que cuando se habilite la interrupción RB o haya un cambio de estado en cualquiera de estos pines, se va a ejecutar esa interrupción. Ojo, y esto es muy importante, esa interrupción se activa por cambio de estado de los pines B4, B5, B6 y B7. Por cualquiera de esos pines que cambie de estado se ejecuta la interrupción. Listo, entonces hicimos numeral interrupción RB para identificar de que esta va a ser la función de la interrupción RB. Entonces atención de la interrupción RB. ¿Listo? Bien, y voy a crear una variable llamada contador 2 y voy a decir de que cuando se genera esta interrupción
me incremente a contador 2. Compilo. Cero errores, cero warnings. Listo. Bien. Y vamos a darle pause. Y vamos a arrastrar nuestra variable contador 2. Miren que el contador sigue en la misma posición, en la 27. No hay necesidad de sacarla nuevamente. Saco a contador 2 nomás. Y oh por Dios, ¿qué está pasando? Vamos a mostrar esto entero sin signo y está contando. La única razón para que esto esté contando es que esté entrando la interrupción. Vamos a darle pause, vamos a hacer simulación paso a paso y efectivamente está dentro de la interrupción. Vamos a darle stop, vamos a darle pause, vamos a ver inicialización, configuración, habilita la interrupción externa, la global, y automáticamente habilito las interrupciones, se genera una interrupción. Entonces, ¿qué está pasando? Esto fue el error que nos presentaba, o el problema que nos estaba presentando durante la clase. Bien, aquí hay varias cosas. Primero, esta interrupción, si nosotros nos vamos a la página 36 de la hoja de datos, es decir, vamos a la parte que nos habla del registro o del puerto B, nos dice en este párrafo que cuando se genera una interrupción o cuando hay un cambio en los pines B7 al B4, ¿cierto? En la interrupción se compara esos pines o el estado de esos pines con un valor anterior que está guardado en los registros del puerto B. ¿Listo? Si si lo que lee de esos pines es diferente a lo que tiene esos registros del puerto B, es decir, a ese valor anterior o antiguo del puerto B, eso genera una interrupción. ¿Listo? Es decir, de que la bandera de la interrupción se pone en 1. Eso quiere decir de que nosotros tenemos que leer el valor del puerto para poder modificar el valor de esos registros anteriores del puerto B. En este caso voy a decir puerto es igual a 0. Voy a crear una variable auxiliar cualquiera, voy a llamarle puerto y voy a leer el valor del puerto. Puerto va a ser igual a input -b. ¿Listo? Con esto estoy garantizando garantizo que se actualicen los valores de los registros o latch o los cerrojos, ¿cierto? De los que me está hablando del datasheet. ¿Listo? Y al actualizarse esos valores el microcontrolador va a ver de que la próxima vez que
perdón, cuando se modifiquen o se actualicen esos cerrojos, va a tomar el estado actual y ya va a notar de que no hay diferencia en lo que va a tener el puerto en ese momento. ¿Listo? ¿Para qué se hace eso? Él necesita guardar el estado del puerto para compararlo con los nuevos estados que puedan llegar a tomar el puerto causado o provocado por la pulsación de estos botones. Es decir, es guardar un estado anterior para compararlo con un nuevo estado o un estado futuro. Si hay un cambio entre el estado anterior y el estado futuro, se genera una interrupción. Si no hay un cambio de estado, entonces el flag o la bandera de la interrupción pues se coloca en 0 y no hay interrupción. Vamos a darle pause. Perdón, antes de esto vamos a compilar. Vamos a darle pause y simulamos paso a paso. Entonces miren, habilitamos las interrupciones, las resistencias pull-up y se genera la interrupción. Leo, incremento a contador 2, saquemos aquí, listo, y continúo y miren que ya no se queda dentro de la interrupción. Es decir, mire que ya contador 2 no se incrementa de manera loca, por decirlo así, como lo hacía ahora. ¿Cuándo se debe incrementar? Cuando yo cambie de estado cualquiera de estos pines. A ver, miremoslo. A ver. Presiono, es decir, mire que estaban en 1, pasó a 0, se incrementa contador a 2. Si yo suelto este pulsador, ese pin vuelve a cambiar de estado, es decir, va a cambiar de 0 a 1. Entonces volvería a entrar la interrupción y contador se incrementaría. Suelto y efectivamente, miren, estaba en 0, pasó a 1 nuevamente y contador se incrementó a 3. Entonces, ojo con esto, es muy importante que tengan esto claro. La interrupción RB o la interrupción asociada al pin RB4, 5, 6 y 7 se genera por un cambio de estado en los pines del microcontrolador. Es decir, si está en 0, perdón, en este momentico, miremoslo en este momentico, está en 1, siempre mantiene en 1, ¿cierto? Dibujemos aquí 5 voltios, está en 1, pasa a 0, se genera una interrupción aquí, porque hay un cambio de estado, y cuando yo suelto el pulsador, está en 0 y vuelve a pasar a 1, o sea que aquí también vuelve y se genera otra interrupción. Aquí se están generando interrupciones por cambio de estados, de 1 a 0 y cambio de estado de 0 a 1. Entonces miren que por un solo proceso que hice de presionar un pulsador se generaron dos interrupciones. Es diferente a la interrupción externa RB0 que es provocada por flanco, más no por estado. Bien, ahora este contador se incrementa por cualquiera de estos que yo presione, porque recuerden que cualquiera de estos pines que cambien de estado se genera una interrupción, la misma interrupción. Entonces si yo presiono este, miren,
cambió de 1 a 0, se incrementó contador a 4, y al soltar va a cambiar de 0 a 1 y va a pasar contador a 5. ¿Listo? Entonces yo podría hacer o tener 4 contadores aquí. ¿Cómo lo haría? Pues preguntando. Sí. Recordemos que nos daremos cuenta si presionaron si presionaron alguno de estos pulsadores, es decir, nos daremos cuenta si presionaron alguno de estos pulsadores, si en este pin hay o en estos pines hay un 0. Entonces, por ejemplo, si el pin B4 es igual a 0, entonces contador 2 más punto y coma, y así mismo puedo tener un contador 3, un contador 4 y un contador 5. A este vamos a llamarle contador 1 y borramos este de acá, y aquí B4, B5, B6 y B7. Si presionaron al contador, si presionaron el pulsador conectado al puerto o al pin B4, incrementa el contador 2. Si presionaron el pulsador conectado al pin B5, incrementa el contador 3, y así sucesivamente. Solo nos hace falta crear las variables. Entonces aquí sería contador 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el contador 4, contador 5. Listo. Bien. Entonces puedo compilar. Ajá, 0 errores, 0 warnings. Y vamos a dar pause y saquemos a todos los contadores. Voy a borrar todas las variables y las voy a sacar todas de una vez. Voy a decirles que me las muestre en entero sin signo y voy a darle play. Bien, entonces recordemos que contador 1 es el contador asociado a la interrupción externa RB0. Bien, ahí está funcionando. Contador 2 es el contador asociado a la interrupción externa RB4. Ahí está. Miren que ya no se incrementa. Se incrementa yo al presionar, pero al soltar ya no se incrementa. Porque cuando yo suelto se genera la interrupción. Pero como ya solté, este pin vale 1. Y al valer 1, pues viene y pregunta, ¿el pin vale 0? No, vale 1 porque ya solté. Entonces no incrementa. ¿Listo? Podremos darle pause y colocar un punto de quiebre aquí para que se nos pause la simulación. Pulso, miren, se genera una interrupción, damos play, vuelve, cuando doy play vuelve y entra la interrupción. ¿Por qué? Porque solté el pulsador, es decir, se genera otra interrupción, y como el pin ya vale 1, pues nos
incrementa el contador 3, que fue el que presioné. Voy a quitar el punto de quiebre, clic derecho, borrar todos. Entonces miren, entonces voy a presionar este, sería el contador 5. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6. El otro. Listo. Efectivamente funciona. Entonces, conclusión. La interrupción externa RB0 funciona o trabaja a través de flancos. Flanco de subida, flanco de bajada. La interrupción externa asociada a los pines RB4, 5, 6 y 7 funcionan por cambios de estado. Cuando cambia de estado se genera una interrupción. Para que la interrupción externa RB4, 5, 6 y 7 funcione de manera correcta en C, hay que leer el estado del puerto B. Hay que leer el estado del puerto B. Esto no lo, digamos que no lo previó el compilador. Obligatoriamente el programador debe hacer esto. Ojo con esto, debe hacer esto obligatoriamente, leer el puerto B. ¿Listo? Bien, inicialmente estamos viendo de que el programa entra a la interrupción externa o a la interrupción RB. Démosle pause y creemos un punto de quiebre. Ahí está. Y vamos a darle play y vamos a ver de que sin haber tocado los pulsadores va a entrar a la interrupción. Eso lo hace una vez arranque el programa y se habilite la interrupción. En este momento no hay peligro, no hay problema de que se nos ejecute o nos incremente los contadores, porque ya estamos preguntando por cada uno de los pines. Entonces no habría ningún inconveniente. Pero en el caso que no fuese así, ¿qué podemos hacer? Podemos a ver, miremos el momento exacto en el que se está generando la interrupción. Después de habilitar y hacer el enable general. Bien, y vamos a hacer esto: bandera, enable, interrupción RB igual a 1. Y vamos a hacer de que esta esta bandera arranque en 0. Vamos a crear una variable entera de un bit, y va a arrancar en 0. Y aquí voy a decir si bandera es igual a 1, ejecute la interrupción. Si no, no la va a ejecutar. ¿Listo?
Bien, vamos a compilar. Vamos a darle pause. Vamos a hacerlo con una variable entera para mostrarles fácilmente el estado de esa variable. Voy a darle pause y saquemos a la bandera. Aquí está. Listo. Bien, vamos a dar simulación paso a paso. Miren que el valor de la variable bandera enable interrupción RB vale 0. Habilito la interrupción RB y habilito la interrupción global. No se generó la interrupción todavía. Ahora sí se generó la interrupción. Pero miren que la bandera o la instrucción que colocaba la bandera en 1 no se ejecutó, pero entró a la interrupción. Al estar esta bandera en 0, pues no me va a generar o no me va a hacer el código que está dentro de la interrupción. Entonces de esta manera evito que se entre a la interrupción por primera vez. Pero ahora ojo, esta parte de la lectura del código la lectura del puerto B debe estar afuera. Esto sí se debe hacer, que recuerden, pues es obligatorio que se lea el estado del puerto B. Entonces otra vez habilitamos la interrupción externa, habilitamos la RB, habilitamos el enable general. No se va a ejecutar esta instrucción. Miren que no cambia de estado, no pasó a 1. Se lee el valor del puerto. La bandera está en 1, no, está en 0. Entonces no se ejecuta la interrupción. Ahora sí la bandera vale 1. Entonces si se llega a generar una interrupción, pues ahí sí va a ejecutar la interrupción. Por ejemplo, miren, se genera la interrupción. ¿Bandera vale 1? Sí. Ahora sí. Evalúeme o ejecúteme el código de la interrupción RB. Esa es una forma de garantizar de que este primer llamado indeseado de la interrupción externa RB no me afecte mi programa. ¿Listo? Bien, entonces esto sería todo por en el tema de interrupciones. Interrupción externa RB0 e interrupción externa asociada a los pines B4, B5, B6 y B7. Estas interrupciones o esta interrupción externa asociada a esos 4 pines está pensada o está, se puede decir que casi que diseñada para el manejo de estos elementos. A ver, vamos a buscar un gate. Vamos a buscar aquí en switching device. A ver, calculator. Aquí. Al yo escribir calculator me salen los teclados asociados a una calculadora o lo que llamamos un teclado matricial,
en este caso un teclado de 4x4, 4 filas, 4 columnas, o un teclado de 4 por 1, 2, 3, 4 por 6. Entonces vamos a sacar el 4x4. Sería este que está aquí. ¿Listo? Y estos este elemento o esta interrupción está pensada para manejar este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque al yo conectar las 4 columnas, ¿cierto? Aquí, y yo por ejemplo vamos a sacar un logit stay y conectarlo de esta manera. Vamos a darle pause. Voy a quitar todos los puntos de quiebre. Miren, al tener unos en todas las filas, recuerden que aquí están habilitadas las resistencias pull up. Al yo presionar, ¿cierto? ¿Qué botón o cuál es la ubicación de este botón? De este botón 4. Pues sería la fila 2, columna 1, ¿cierto? Bien. Entonces, al yo colocar un 0 aquí, miren, cuando yo presione el número 4, pues ese 0 va a venirse aquí por la fila 2 y va a llegar a todos los pulsadores de la fila 2, al 4, al 5, al 6 y al por o a la X. Pero al presionar el 4, este 0 pues se va a venir por aquí y va a salir por la columna 1. Listo. Entonces aquí lo podemos ver, miren, ahí se ve. Al yo presionar el 4, observen aquí, presionar el 4, el 0 que está en la fila 2 sale por la columna 1. Entonces de esta manera yo podría saber qué tecla fue la que se presionó de este teclado matricial. Si yo sé que por aquí estoy mandando un 0 y el 0 me llega por la columna 1, yo sé que se presionó esta tecla de aquí. ¿Listo? Ahora, si yo mando el 0 por la fila 1, ¿cierto? Mando el 0 por la fila 1, yo tengo que preguntar por cuál de las columnas llegó, si por la columna 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Si llegó por la columna 4, por esta columna de acá, pues entonces yo voy a saber de que la tecla que se presionó es esta de acá, porque el 0 va a venirse por aquí y llegar por la columna 4 correspondería a esta tecla de aquí, ¿cierto? Fila 1, columna 4. Miremoslo, ahí está, ahí se ve. Al presionar esta, veo que el 0 llega aquí, o llega aquí al B7. Si presiono el 9, miren que ya
sigue siendo la fila 1, pero es la columna 3 o el pin B6. Entonces, de esta manera, al saber este funcionamiento, podríamos crear un algoritmo para yo enviar por aquí unos ceros, ¿cierto? Sabría por cuál fila estoy enviando un 0 y tendría que preguntar por cuál columna me llega un 0. Y al saber que yo lo estoy enviando por una fila, por ejemplo, al saber yo que estoy enviando por la fila 1 y que me llega por la columna 2, ¿cierto? Miren, fila 1, columna 2, pues yo podría saber de que es esta tecla la que está presionada. Y así sucesivamente. Básicamente, esta es una de las utilidades que tiene esta interrupción RB4. Miren, por cualquiera de estas columnas que me cambie de estado, me pase a 0, se me genera una interrupción y yo podría saber cuál tecla es la que se presionó. Obviamente, pues desarrollando mi algoritmo que me identifique la tecla. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es todo en cuanto a las interrupciones. Interrupción RB0 y interrupción RB o interrupción asociada al pin B4, B5, B6 y B7.